Qué desastre. Mira, Mira qué escenario post-apocalíptico. Están comiendo directamente de la basura. Ciao. No money, my friend. Me han gritado algo. No me quiero quedar muchísimo tiempo. Me ha visto desde lejos, ha entrado y ha salido con un palo en la mano. Sale la basura de la tierra. Que ha llegado un tío con una cara muy fea que me se ha puesto detrás mío y me ha dado un pequeño golpe. Llamar a casa es bien complicado. Me gusta la adrenalina, pero a pequeña dosis. Cuando yo nací, en 1991, este estado aún no existía. Tenemos que esperar 15 años más, el junio de 2006, para que el Montenegro sea finalmente independiente. Se separó de Serbia con un referéndum al cual participó prácticamente el 85% de la población. Y ahora mismo me encuentro debajo de la catedral en la capital, Podgorica, una de las capitales más pequeñas de toda Europa. Pensá que cuenta con solamente 160.000 habitantes y en todo el Montenegro hay más o menos 600.000 habitantes. Me parecen números asombrosos porque pensá que solo en Barcelona, la ciudad donde vivo, hay más de 1.200.000 personas. Entonces, en todo el país aquí vive mitad de la población que vive en Barcelona. Increíble. También dicen ser la capital más aburrida de toda Europa y son ya 2 días que estoy aquí y os digo la verdad, es un poco aburrida. Por la noche hay una calle donde hay un poco de movimiento, pero nada de especial. También las cosas que se pueden ver son poquitas, pero como siempre yo no os voy a enseñar nada de lo turístico. Ahora nos armamos un poco, ¿no?, de ganas porque me espera 1 hora hasta llegar al sur de la ciudad, donde hay un barrio que parece ser el más pobre de todos y donde la gente trabaja exclusivamente con basura. Son chatarreros, es una comunidad gitana. Entonces vamos a descubrir cómo viven, quién son. Espero poder hablar con alguno de ellos, siempre si me entienden, porque aquí el inglés no es muy utilizado. Como siempre estoy muy ready. Vamos a ver qué pasa en Montenegro. Vrela Ribnica, esta parte de la ciudad que se encuentra al sur de la capital Podgorica, fue levantada, fue construida en 1994 para recibir a los refugiados que escapaban de la guerra en Yugoslavia. Se construyeron alrededor de 200 casas, que por la mayoría eran casas barraca, porque la idea era ayudarlos, pero en teoría era algo temporáneo. ¿Qué pasó? Con el tiempo la gente se quedó en ese barrio y solo 5 años después, en 1999, una tormenta increíble destrozó más de 170 casas y dejó prácticamente sin techo más de 600 personas. Entonces, ¿qué hicieron? Empezaron a construir barracas y se ha convertido con el tiempo en un barrio, prácticamente en un campamento chabolista. Está dividido en 2 partes. La primera, que es esta, que es la parte, podemos decir, nueva. Podéis ver que son casas muy bonitas. Alrededor no tenemos absolutamente nada, pero no estoy aquí para ver esto. Estoy aquí para ver el campamento original y está justo al final de esta calle y dicen ser el lugar más pobre y, si queremos, también más conflictivo de Montenegro. Tenéis que pensar que las tasas de criminalidad en todo este país es relativamente baja. Es un lugar mucho más seguro que Roma, Milano, Barcelona, París y otras ciudades europeas. Pero quiero ver un poco, ¿no?, con mis ojos, como siempre, cómo viven y cómo me van a recibir. Si me van a recibir con una sonrisa o con un puñetazo en la cara. Hola.
Un perro de Montenegro. Cuidado. No sé si es una casa típica de Montenegro, pero es muy bonita, ahí con todas las piedras, este color azul. Aún no he entrado en el campamento, pero podéis ver que hay un montón de construcciones nuevas. Hola. Y la gente por el momento parece ser muy amable. Bueno, estos son señores que están trabajando, carpintieres, y yo sigo por allá. Allá hay niños trabajando y se empiezan a ver un poco, ¿no?, caras conocidas, porque normalmente los gitanos tienen una conformación física, podemos decir, bastante peculiar. Se entiende si alguien es de origen rom o si es, podemos decir, de aquí, ¿no?, de Montenegro. Se nota que es un barrio en expansión porque está todo en construcción. Mirad, aquí, allá, ahí. Esto depende seguramente del hecho que es bastante barato construir aquí respecto al centro de la ciudad. Es un país, en realidad, Montenegro, para nosotros europeos, bastante barato porque los sueldos aquí están alrededor de unos 600 euros al mes. Entonces, levantar una casa, seguramente yo creo que con unos 20.000 euros aquí te puede construir una buena casa. Probablemente por algo así necesitas un poquito más, pero es un lugar barato. Ya saben que dicen ser la capital más aburrida de toda Europa. Perros de Montenegro, aquí están, maravillosos, los pastores alemán. Pero lo que es cierto es que, ¡púchalo! ¡Chao! Esta pobrecita tiene un poco de miedo. Lo que es cierto es que tienen una vista increíble. Está alrededor lleno de montañas. Hace frío, pero es un frío, puedo decir, bien seco. Hola. Me han gritado algo. Creo que era en plan no grabar. Pero señores, estoy aquí para grabar. Y aquí hay, creo, una remesa, ¿no?, de cosas de coche. No tengo ni idea de qué tipología de gente vive aquí, pero vemos que son bravo. Chao. Como esperaba, está todo un poco medio destrozado. Y aquí estamos llegando a la que es prácticamente una discarica, si así se dice, que se encuentra justo al final del campamento. Pollos, gallos por ahí. Aquí entramos en lo que vi por internet, que dicen ser la discarica, una de las más grandes de aquí. Mira qué escenario post-apocalíptico. Allá están haciendo la misa árabe. Y esto es para no creerlo. No sé si se puede apreciar en la cámara, pero está lleno de pequeñas montañas. Me pongo la máscara porque hay un fuego por ahí y puede ser, bueno, poco salubre respirar este aire. Mira. Estas preciosidades de panorama con las montañas nevadas por allá
y luego esto. Increíble. Mirad aquí. No sé si es algo que hacen a propósito. Y además del fuego hay animales. ¿Lo veis? Que están comiendo ahí de la basura. Este es un perro muerto, pobrecito. Madre mía. ¿Podéis imaginar la cantidad de residuos tóxicos que entran, ¿no?, en la tierra? Increíble. Estos señores son años, decenas de años de basura tirada ahí. Hay de todo. Juegos de niños, un montón de pañales, jueguitos. Todo basura. Es que estoy seguro que no se aprecia. Todas estas montañitas son basura, ¿no?, debajo de la tierra, donde encima ha crecido, bueno, la hierba, las plantas. Y me podéis preguntar, ¿por qué dices esto? ¿Cómo lo sabes? Porque se nota, señores. Sale la basura de la tierra. Mirad. Nunca he visto algo así en mi vida. El olor es fuerte, pero fuerte de cojones. Allá hay niños jugando. Seguramente no se ven en la cámara, pero están jugando al baloncesto. Vamos allá arriba. Así os pido. Madre mía, mira. Qué desastre. Qué desastre. ¿Veis? Fuego. Todo kilómetros de basura. Estas montañas preciosas. Y ahí se puede notar, ¿no?, las barracas. Estas cosas me entran más que en la cabeza que no sea un monumento bonito o algo, ¿no?, increíblemente bello. A veces lo feo te pone más en shock que lo bonito. Mirad aquí. Este es un hueso, una pierna de algún animal, con toda la articulación y todo. Increíble. Están comiendo directamente de la basura. Bueno, por lo menos no son agresivas. Tengo menos miedo a ellas que a las personas, porque ahora voy a ver un poco dónde viven. Un poco de miedo lo tengo, porque aquí, uno, parece que no hay policía en Montenegro porque son corruptos y hacen sus cosas. Y segundo, estoy en la parte más afuera de la ciudad de todo. Estoy a 1 hora del centro. Hello. Hello. You speak English? No. Okay. Can I look around? Can I walk? Yeah? Good? Good. Okay. No English? No, Deutsch. Deutsch? Italian? No. Spanish? No, okay. I came here, Podgorica, to see. Okay, center, here, waterfalls, water, river. Okay. Okay. Translator. Okay. No. Engelska.
Engleski. Okay. Wat doen nu? And you put Italian. Hello. English? No, no English, okay. Italian. Wie Italia? Italia. Wow. Milano. Milano. Milano, sì. Che vi yesterday. Yesterday here. Kan ik allemaal wat jullie zeggen? No, niet zo'n koning gedaan. Ten film ook hij moet dat dag alleen maar nu zeggen. No, brille. Sonic, no. Saatje. Sake. Montenegro. Montenegro. Yes. Yes, good. It's good. Is by via, man. Okay. Okay. Did you mean? But this one Okay, English? okay. English service. or Italian? Here. Ik kan nou dik zijn als een Italian? Do you see Italian? Wie Italia goed? Italia good. Very good. Nemačka. Namaskar. Hola. Tamo ljufta, boom boom. Boom boom. No understand. Ljufta. Oh, sorry. Wat wel? No film? No. Italian. Italy. Okay. Goed. Camera slima. Hello. No internet. No internet. Okay. But me, can I look around? It's okay? It's okay? Okay. Okay. I go and look. Okay? Apo dal-me povic. Apo si It's okay? Veš ti di čomu v Katar kren? No, but just look around and then I go center city, Podgorica. Ah, Okay? 5 minutes and then I go. Okay? Just look around. Cool. okay. You understand? Yes? Okay? Beautiful. Thank you. Nice to meet you. Money, Ciao. money. No money, my friend. I have no money. Ciao. Wie money zie je niet doen? No Deutsch. No Deutsch. Zie je nog? Ciao. Kosovo. Ok. Ciao. Me estaba cagando un poco encima, os digo la verdad. Porque ha llegado un tío con una cara muy fea que me se ha puesto detrás mío y me ha dado un pequeño golpe y no me ha gustado. Además ha llegado el padre y todo, pero parece tranquilo. Esta es la parte más pobre, pero de lejos. ¿Veis? Y me siguen gritando algo, pero no entiendo nada. Me sorprende que también los niños hablan alemán. No sé si vienen de allá, pero podéis ver aquí que son casas. Vamos, llamar la casa es bien complicado. Son trozos de basura puestos ahí y ya está. Siempre lo digo en mis vídeos. Yo creo que como la gente se pone contigo, si se pone violenta, si se pone agresiva, es mucho depende de tu actitud. Si tú eres directo, si te ves seguro, normalmente no pasa nada. Claro, hay momentos que puede pasar de todo y no lo sabes. Pero aquí parecen bastante tranquilos, yo diría. Estoy saludando aquí a la gente. Y esta creo que es la punta final del campamento porque más allá prácticamente no hay nada. Pero saldré de allá porque igual no me quiero quedar muchísimo tiempo. Como siempre, me gusta la adrenalina, pero a pequeña dosis. Hay una chica a la puerta, ahí detrás mío, que estaba mirando a sus hijos jugando.
me ha visto desde lejos, ha entrado y ha salido con un palo en la mano. Strada di Montenegro. Montenegro, yesterday and until Sunday. Sunday, go back home. Passport. I have in my hotel, Hotel. Qui hotel. this one. Veli passport mu pasoš moj hotel. Koji hotel? It's this one from 10 to 13 March. This one. It's a house, a private house. You know, you want, you can call the owner. Call. This one. Call. Motel. Contact No, telephone. Telephone. Yeah, Hotel. you call the owner, the house, this one. If you wanna call, y para ti que te has quedado hasta el final, un pequeño bonus, te enseño la única cosa turística que merece la pena ver aquí en Montenegro. Ven conmigo. Animales libres al lado de donde se come su olor. Joder, no quiero vomitar para no parecer maleducado, pero tengo muchas ganas. ¿Tienes un papel para que estás ¿Para qué? youtuber o así? Para... No, es todo pieles de animales. Del Sahara nació allí en el desierto. Es tan grande, tan laberinto. Salam alaikum. Ciao. La verde, la marihuana. Mira esto. Sí, es un laberinto dentro de un laberinto. Wow. Trabajo más duro del mundo
Eso, los gatitos. Muy bien. Qué experiencia. Brutal.